Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, sean bienvenidas chicas, chicos al otro lado. Aquí comienza Contemporáneos 2013. Tengo que confesar que siento un cosquilleo como de primera vez, cosa bienaventurada para un corazón ya un tanto cabalgado como el mío. Sentir eso está buenísimo. Así que buenas noches, joven Pablo Grasso, recién llegado de Buenos Aires. Buenas noches, Darío, una especie de virginidad recuperada. Está re bueno, no sabes cómo he extrañado la radio. Está justamente hablando de radio Darío Figueroa, al otro lado del vidrio. Muchas gracias, loco, por estar ahí. Buenas noches, bueno, buen comienzo de año, de programa de este año, así que una alegría estar acá en los controles. Qué grande. Una parte que es muy importante en mí, para no perder ese gusto de estar acá. La radio, ¿viste? Hay una pulsión extraña de estar acá. Así que lo mejor es... Gracias. Muy amable. Bueno, y sí, muchas ganas de... El año pasado laburé aquí en La Mosquitera, también en un programa diario, y eso se re extraña. Tengo una suerte de lista de pequeños editoriales que me hubiera gustado hacer en su momento y que no he podido. Para hoy traje dos. Esto va a ser brevísimo. Tengo o el comentario de un graffiti muy emocionante que vi, o algo que decir en torno a lo del Papa, ¿cómo se llama? Francesco. Ok, voy a elegir lo de Francesco rápidamente. Serían dos preguntas. Primero, ¿cómo no nos dimos cuenta durante todo el tiempo que el Papa fue arzobispo de Buenos Aires que era un amigo de los pobres? Y en cambio nos dimos cuenta, sabíamos todos que era muy amigo de Macri, de Carrió, de Narváez, pero en todos esos años nunca nos dimos cuenta que era un curita amigo de los pobres, amigo de los curitas tercermundistas. Sí. Hay algo para acotar. Yo con el despiste que me caracteriza, el día que asume Francesco primero, estaba viendo Galileo Galilei de Liliana Cavani, en el momento que lo estaban quemando. Qué loco. Entonces me llama mi pareja y me dice, ¿sabes? Tenemos papa. Y me hizo acordar a el de uruguayo, el cuento de Coppi, en donde un papa sudamericano flota por las nubes grisáceas del Río de la Plata. Genial cae texto eso, sobre el personaje. Desopilante. Bueno, y la otra pregunta sería en torno a la cobertura de los medios. Para mí una vergüenza. Entrevistaron a la hermana, entrevistaron al amigo artesano, entrevistaron a los sobrinos. ¿Por qué no entrevistaron al novio? Una pregunta que dejo flotando. Muy bien, amigos, contemporáneos. ¿Puedo meter algo ahí cortito? Sí, por favor. También a mí lo que me hizo más ruido es cómo de ciertos sectores progresistas se puso a cuestionar, digamos, investigaciones tan periodísticas, tan importantes como la de Verbitsky, por ejemplo, ¿no? Muy seria esa, muy seria, de muchísimos años de recorrido. Y bueno, en ciertos sectores también como que no, se lo entró a cuestionar, esas investigaciones, la verdad que es bastante lamentable ese costado, el otro costado donde Ana Fernández, donde... Claro, pues ese cuestionamiento está muy enlazado con otro, o sea, se suma una cuestión de triunfalismo típicamente argentino con respecto a los logros hechos, ¿no? Y a carteada también. Tomamos las islas, ganamos un mundial, inventamos la virome, tenemos un papa. O sea, no es para banalizar esas construcciones discursivas, pero realmente es alarmante ver toda la parafernalia que se armó en torno a la Asunción, también borrando un montón de cosas, y gente que históricamente había estado en contra de o con una visión crítica con respecto a la Iglesia, de repente empieza a tener acercamientos o
simpatías. Guiños políticamente correctos y de réditos políticos. En eso lo que decía Darío de cierto progresismo, ¿no? Gatopardeándose al respecto. Bueno, cerramos esto con el desmesurado lema que ha alentado a este programa desde sus comienzos y que de alguna manera va a cerrar esta digresión graciosa o digresión nomás. Contemporáneo siempre ha estado animado por dos principios o tres: autonomía, emancipación y autodeterminación. Son desmesurados porque un programita de radio es un programita de radio, pero no viene mal recordarlo. Bueno, ¿no? Como un programita que trabaja en torno a la poesía, me parece que está perfecto que tenga esas desmesuradas y por eso vectoras, ¿no? Por eso el comentario del Papa, porque me parece un retroceso enorme en cuanto a autonomía, emancipación y autodeterminación. Pero bueno, ahí estamos. Esta noche en Contemporáneo ya nos metemos plenamente en lo nuestro. Va a estar Daniel Durán, como lo hemos anticipado, un poeta sí, que nos quedó maravilloso y que el año pasado estuvimos trabajando, no directamente sobre él, pero sí sobre las secuelas, o si se quiere, con autores satélites a la obra producida por él durante los 90 y posteriormente. O sea, estuvimos hablando de él, pero tangencialmente. Exactamente, sí. De hecho, como nos ha pasado con muchos otros grandes autores que no vimos el año pasado y han quedado en deuda, porque bueno, no se puede ver todo, pero de alguna manera estuvimos hablando de él. Dale. En mi caso, dice Daniel Durán, apelo a una cosa baja, que a veces tiene que ver con el recuerdo, con la vergüenza, con lo ominoso, con el descontrol o lo incorrecto, tal cual es así Durán, y le aplico, continúa, el método alto, con las herramientas de lo alto, de la belleza y de la literatura. Ese es, en pocos trazos, Daniel Durán. Esta noche en Contemporáneos. El Protoncito. Algunos dicen que fue integrante del movimiento cavernicalista. Lo cierto es que estaba sordo y no escuchaba nada. Tenía el problema de la audición fina. Sus tímpanos eran de piedra que de a ratos se rajaban produciendo estruendos que sonaban en el medio de la mente de otro sordo. El que escucha lo que le conviene. A naufragar, hermanitos, dijo con voz de Gulliver el Protoncito. Naveguemos en mares, la invención de nuestros sueños. Descubramos a nuestros descubridores. Dice con voz de nylon, quemando en Protón 5. Una de sus frases era el momento de esperar mientras decía cosas como esta: me dividiré para demostrarles que la división es producto de una inexistencia. Una de sus frases era el momento de esperar mientras decías cosas como esta: me dividiré para demostrarles que la división es producto de la inexistencia. No teman, pues deben recordar todo al mismo tiempo y no hacer trampas ni bullas a menos que un protón diga algo coherente. Entonces todos apuntamos nuestras mentes hacia él. Batimos así una porción de naturaleza con una porción de humo momificado, modificado, han dopado al protón, así dicen en la polis. Anda hablando por ahí como loco de la guerra. Dice que está todo detenido, que la realidad no existe, ni las manos pueden arrancar de raíz ninguna cosa. Todo es por fuera de una luz tediosa. Que endiosa a los árboles y los llama hermanos neutrones nuestros, por siempre, jamás. I'm a man on fire,
Lo que recién escuchamos es al mismísimo Daniel Durán en lo que a mi juicio es una improvisación, y más bien una improvisación que tiene que ver con un registro visual. Es muy loco verlo, está ahí en todas partes en YouTube, se puede conseguir este texto, donde apela sobre todo a los elementos sonoros del lenguaje, aunque hay algunos núcleos de significado en el texto muy interesantes. Se llama El Protoncito, ¿no? Y, sí, bueno, en realidad Durán es un gran performer en esto, no hay duda. Siempre llamó la atención una declaración que él hizo, que bueno, le preguntaban cuándo publicó por primera vez. Él decía no tenía necesidad de publicar, porque durante muchos años me fue bien. En última instancia tuve la necesidad nada más de leer en público, sí. Recitales de poesía, y esto lo vamos a entroncar después con otra variante de la misma labor poética de Durán, que es la parte de editora, que me parece muy importante, que tiene que ver con esto, con una acción que va más allá del texto escrito. Claro, siempre nos queda fuera esa parte de Durán, porque es un gran autor, pero ha sido para mí el gran editor, junto con Curto, de por lo menos esa parte de la literatura que se llama literatura de los 90 en Buenos Aires, aunque él es un entrerriano y vive mucho tiempo en Buenos Aires. Bueno, y lo que suena en nuestras cortinas, en este momento de fervor religioso, nosotros hemos elegido a Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, una especie de santones californianos muy divertidos y nada que ver con la religión, obvio. A ver, arriba. Aleluya, hermano. Daniel Durán nació en Concordia en 1964, entrerriano. Allí vivió hasta los 19 años de edad, edad en la que se mudó a Buenos Aires. Es poeta fundamentalmente, aunque también se desempeña como editor. Fundó la editorial del Diego, y la revista 18 Whiskies. Actualmente codirige la editorial Colección Chapita. Está medio en stand-by, en verdad, esa colección, que publicó muy lindos libros. Y ha publicado los siguientes libros, atenti: El Creche en el 98, La maleza que le crece en el 99, Vieja del agua en el año 2000, Segovia en 2001. Este texto ha sido reeditado de muchas maneras distintas, Segovia, ¿no? Es un texto medular en los textos de Durán. El cielo de Boedo, de 2004, él lo considera uno de los mejores textos, Durán, digo, ¿no? El Estado y él se amaron, hermosísimo nombre, muy lindo, muy interesante. Nombre para libro, que es una especie de antología de 2006, Ruta de la inversión, un texto de 2007, Inquina se apila. Tradujo ahora me va a ayudar Pablo porque mi inglés es bastante deficiente, amigos, Delmore Schwartz y John Berryman, y a Tu Fu, entre otros. Es director de la Escuela de Poesía y Ediciones. Es un proyecto también interesante que tiene Durán en Buenos Aires, ahí en el 11. Se junta con muchos chicos, jovencitos, bueno, sí, y hacen cosas copadísimas. Bueno, como algunos otros datitos en torno a su vida, a su vida de carne y hueso. Eso sí, para no pasar por alto en esta instancia de la biografía, hay que aclarar una cuestión que tiene que ver con otros autores que estuvimos viendo el año pasado, caso José Villa, por ejemplo, claro. Fabián Casas, que son autores que para mí entender, amigos de la casa, ¿no? Y amigos entre ellos. Pero que crearon esta revista fundamental que fue 18 Whisky, para lo que se hacía en literatura de los 90 en Argentina. Esa revista tiene una particularidad bastante interesante en la forma de traducir, en la elección de las obras las traducciones que realizaron. Pensemos en la cuestión del objetivismo, ¿sí? Claro. Y es interesante porque después tuvo secuelas, bien, en otras series de revistas, y sobre todo el trabajo que vos dijiste de la editorial, el trabajo de editorial como editor, ¿no? Estos proyectos de escuela de editores, bien, para nada pomposo el asunto, o sea, claro, desde lo básico. Y además, ¿sabes por qué es interesante lo que estás diciendo? Porque aún no se ha registrado, seguramente en algún momento se pueda registrar, una vanguardia de espesor que pueda denostarlos con fundamentos sólidos. Esta es mi opinión en particular, digamos, a todo este grupo
que no es un grupo es un grupo muy heterogéneo en verdad, pero solamente se los ha corrido por derecha, a mi juicio, a lo que han editado Desiderio, Rubio, Durán, Casas. Yo sumaría algo, y también por la derecha y la izquierda. Ajá. A cierto tipo de literatura, digamos, de chabona, de la poesía, de la mal llamada poesía chabona, o bien llamada, habría que ver si no está mal llamada, ¿no? La poesía chabona, que es una discusión que se plantea a partir de la producción de los 90 con algunos autores y realmente simplemente descendieron al aula popular por una cuestión de ser acomodaticios en eso que estaba sucediendo, o realmente lo hicieron con cierto espesor crítico. Sí. Bueno, hay toda una discusión con respecto a eso. Lo cierto es que existió este núcleo de poetas, lo cierto es que su producción ha sido muy buena, de hecho ha trascendido la época. Hoy por hoy uno puede leer perfectamente las producciones hechas en esa época y entiende bien, y al mismo tiempo te das cuenta la trascendencia que ha tenido en otras formas de escritura, como pregnó en la poesía, la poesía puntualmente después del 2000, 2001. Sobre todo porque continúa teniendo espesor político, ¿no? Puntum de Gambarota, cualquiera de los textos de estos autores tienen una poderosa lectura del menemismo, tienen una crítica al progresismo de entrecasa, en fin, bueno, un montón de detallitos que le dan espesor político aún en nuestros días. Como elemento para este momento de encuadre biobibliográfico, nuestro habitual primer bloque de contemporáneos, les leo un texto que, si bien no es un ars poética, no es una manera de presentarse a sí mismo y presentar su estética, tiene muchos indicios, ¿no? Se llama Marquina, se llama de varias maneras, otras veces lo ha titulado Marquina en la mañana reparando los rastros que la debilidad le deja cuando duerme, y dice: no permitas que nadie te enseñe a escribir, esto dice Durán, no dejes que nadie te dé indicaciones, no te desalientes, no preguntes, aprendé solo, fíjate que la inmensa mayoría es basura, que no te guste lo que escribís porque le gusta a la que te gusta, si lo que escribís le gusta a la que querés, tirá todo eso, dejá lo que no entendés. No tires nunca lo que te da vergüenza. Poné los nombres verdaderos de tus parientes y amigos. Si los cambiás, vas a ver que ya no existen. Y si no se puede escribir de lo que no se puede escribir de lo que no existe. No dejes que nadie te alabe. Cuando te digan que es muy bueno lo que escribís, empezá con otra cosa. Si se te ocurre un poema, escribí en prosa. Si te viene una novela, escribí un poemita. Nunca corrijas textos que sabés que pueden mejorar. Corregí lo que no te acordás que existía. No te olvides que los bailes están cargados. Alguien los puso ahí para que vayas y creas que podés contarlos. Escribí de lo que va a pasar como si estuviera pasando. Inventá una escritura biográfica. No dejes que la realidad destruya tus papeles. Cambiá la realidad para que se parezca a lo que escribís. Si cogés, que sea para contarlo. No te encames por amor nunca. Si sufrís, que sea para darle existencia a un personaje. No dejes que la experiencia te sirva para algo fuera de la literatura. Sé un perro, siempre, apostá al caos. El tiempo después ordena todo, lo junta. La gente le pone nombre a todo lo que hiciste. No hagas caso de nada, no sirve estar triste por lo que pasa. Los que te destruyeron te odian. Nunca olvides eso. Los que te odian te envidian. No hay vuelta, los que te envidian te aman. Y no olvides que esa noche de gloria es eterna y sirve para siempre. Nunca vas a poder quejarte. Ah, me olvidaba, hay que borrar todo esto. Bueno, ese es un texto de Daniel Durán, que se llama Marquina, como les decía recién, sobre el que mismo Durán ha dicho, sí, es como un arte poético un poco engañoso. Pero también dice que es un art vitae. A mí me llamó la atención eso, claro, en esa entrevista que le hace Ríos. Bien, hay algo interesante, o sea, como que dice, esto vendría a ser un ars vitae, pero de la literatura. Exacto. Y hay como una especie de contracara entre el deber ser, bien, impuesto, juega un poco con eso, que no es una normativa la que está mandando, ¿no? Sí. Sino al mismo tiempo está cuestionando justamente la normativa. Sí. Pero al mismo tiempo está definiendo un hacer de la literatura muy específico, muy particular, muy delicado, detrás de toda la toda la tensión y la torsura del lenguaje, ¿no? Lo primero que se lee es que es un texto escandaloso, ¿no?
qué sé yo, eso que dice el amor, no cojas por amor, qué sé yo. Pero la verdad que como dice Pablo, después es más sutil porque es un texto literario, digamos, y de lo que está hablando es de literatura, más allá de que sea... Bueno, lo primero que te encontrás con Durán es eso, o sea, tenés él mismo lo dice, yo trabajo con lo bajo, con el detritus, pero al mismo tiempo es un amante de la forma. O sea, la forma, es uno de los autores que más ha trabajado que yo he experimentado en la lectura, la forma, el verso. Claro. Encontrás un trabajo, un cincelado del verso, aunque para muchos lo llena de mierda, ¿no? Pero no es, o sea, tiene un trabajo de la forma impresionante. De mucho... Bueno, vamos a seguir escuchando esta noche, vamos a escuchar Segovia, vamos a escuchar otro texto donde la forma, como dice Pablo, prepondera todo. Y eso es lo que él considera que es transformador de la realidad. Ese contacto con la forma, con la belleza, es lo que puede cambiar las cosas. Dice, esta vendría, la que leímos recién, a ser un ars vitae, pero de la literatura. Hay un par de frases ahí, dice Durán, que me parece que están bastante bien. Como esa que dice, cambia la realidad para que se parezca a lo que escribís. Que es como lo revolucionario al revés. Lo di vuelta por gusto, no hay un motivo. Si lo decís de la otra manera, lo decís igual que todos. Así que lo das vuelta para decirlo por primera vez vos. Esto también es muy... Es la anticareteada, dice Durán, porque lo otro viene a ser como la cosa más careta, escribir para cambiar la realidad. Pero aparte, en cierto modo, lo otro está diciendo que la literatura es un medio para, y en este caso, la literatura es el fin de todo, porque en definitiva mi vida es así, dice Durán, ¿no? Sí, es una nota bastante importante por lo que va a hacer después y la crítica que le hace a la literatura política de los 60 y los 70, ¿no? O sea, a ver, pensar que la literatura siempre va a ser un medio para la construcción de un estado de bienestar y de sustitución de la fealdad y de las injusticias del mundo. Entonces, digamos, él está trabajando, él trabaja en los 90, digamos, construye su discurso poético desde los 90, no para desmerecerlo, pero tiene una visión sobre la historia política, concretamente, de Argentina, bastante marcada por la época. O sea, que no, como él dice, no voy a escribir como Benedetti, claro, para contar la historia del aborto de mi tía que se hizo en Rosario. Claro, o sea, el lenguaje me queda chico. ¿Cómo le voy a contar una cosa? Que Benedetti puede contar eso, no lo va a contar. Ajá. Ahí hay un detalle interesante, lo hemos subrayado otras veces, y eso, que los lenguajes tienen que ver con tu tiempo histórico, ¿no? Y cuando no tienen que ver, empiezan a ser deficitarios, ¿no? Bueno, amigos, nos hemos extendido una barbaridad en nuestro primer bloque, en nuestro primer programa. Estamos como los jugadores después de una pretemporada, faltos de ritmo. Con más kilos. Pero chicas, chicos, si se interesan, yo les diría un pequeño consejo: suban el volumen de su radioreceptor, porque lo que viene merece ser escuchado a volumen alto. ¿Qué hacemos con todo
Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. De regreso, segundo bloque de contemporáneos esta noche de Red Debut. Abrimos la temporada 2013. En nuestras cortinas, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Adelante. Chicos Locos de California. En realidad el cantante es un escritor. Empezó, lo conocías. Yo lo conozco hace muy poquito y estoy flasheando con esta banda. Bueno, segundo bloque de contemporáneos. Que veo que hay un olor a saumerio acá. Sí, pero hay que leer las traducciones de las letras. Y hay que ver los videos también. Está buenísimo. Bueno, segundo bloque de contemporáneos, esta noche acompañados por Edward Sharpe en nuestras cortinas, donde nos dedicamos habitualmente a pegarle una mirada a el registro de la voz de los autores y autoras, el registro, digamos, de entrevistas y periodístico, la voz hablada en la entrevista de los distintos autores. Sí, otro viaje diferente al de la obra del autor. Ajá. Que también, esto como insistimos en contemporáneo, tiene que ver con el contexto, la otra discursividad de la obra, ¿no? La parte histórica, también política y vital de los autores. Bueno, algunos autores tienen muy poquitas entrevistas, otros tienen muchísimas, y algunos tienen no muchas, pero buenísimas, como es el caso de Durán, que hay no muchas, 5 o 6 entrevistas, a lo sumo, para un hombre que tiene un montón de libros editados, pero todas son, o la mayoría, o algunas de ellas, son de alto vuelo, digamos. Podríamos hacer muchos programas solo con las entrevistas. Para mencionar, recomiendo la de Mariano Blatt y Damián Ríos, una entrevista que se encuentra en la red fácilmente. Cielos, personas, flash. Exactamente, publicada originalmente en la revista Otra Parte. Y la que le hizo Mayral, que es también muy buena, aunque... bueno, Mayral es un escritor que me gusta mucho, esa entrevista me encanta, me parece que está buenísima. Vamos a ver, tengo un montón, no sé qué leerles. Por ejemplo, dice, ¿qué poetas lees o relees? Eso se lo pregunta Mayral. Leí mucho toda la década del 90, desde el 87 hasta el 2000, responde Daniel Durán, más o menos. Fueron los años de mayor información. Leí mucha poesía americana del siglo XX, poesía inglesa metafísica y poesía inglesa del siglo XX. Específicamente los University Beats o ingenios universitarios, que son sucesores de la poesía metafísica del siglo XVII, y traduje algo de ellos. Traduje con un amigo un libro entero de Craig Ryan que se llama The Onion Memory, y textos de otros poetas como John Faller o David Sweetman. Leí bastante poesía chilena, poesía italiana y poesía oriental, más todo lo de acá, y en esto más todo lo de acá está todo lo de acá, seguramente. Esa es más o menos mi formación como lector, pero luego de ese periodo dejé de leer sistemáticamente, perdí mucho interés. Hacer ediciones del Diego me saturó mucho como lector. Dejé de creer en la poesía y en la literatura, me cansé, me aburrí, dejé de creer en los poetas, dejé de perseguir ediciones raras o libros inconseguibles, y también dejé de escribir y me metí a trabajar en un kiosco y empecé a olvidar. Ahora ya pasó esa etapa, dice Daniel Durán, que también fue una consecuencia de la muerte de mi madre en 2002 y de la crisis de 2001. Ahora me convertí en un lector salteado, releo, geo y pico nomás. Y para contestarte puntualmente la pregunta, lo que más leí últimamente, dice Daniel Durán, es Calveira, el maizal del Gregoriano y también los cuentos. Ahora estoy con un diario íntimo de Benjamin, bueno, y continúa haciendo mención a lo que lee. Me parece interesante también porque da pistas de lecturas en esta respuesta Durán. Bueno, hay un texto clave en la literatura de Durán que se llama Segovia.
Y también hay otros textos que son medio satélites a Segovia, y a veces se hace mención a esos textos como el ciclo segoviano. Claro, como un núcleo temático que después él implotó y fue trabajándolo a partir de variantes también en los textos. Por eso los primeros textos son muy parecidos, pero en realidad porque giran en torno a Segovia, aunque después va abandonando el tono de Segovia y se va metiendo en otra cosa. Es un autor que por ahí, aparentemente a primera instancia, el prejuicio nos dice que va a tener una misma tonalidad toda su obra, y es todo lo contrario. Así es. Le pregunta a Mayral, ¿qué es el ciclo segoviano, Durán? El primero que me propuso publicar una recopilación de cierta poesía mía fue Damián Ríos, un escritor también de Buenos Aires. Lo pensaba para Interzona. Queríamos hacer ese recorte, publicar Segovia y otros poemas similares. Finalmente la idea fue retomada por los editores de Mansalva y pudo ser editado por ellos. Por lo tanto, el ciclo segoviano es eso, Segovia y los textos satélites. Pero yo me animo a agregar que el ciclo segoviano, y acá viene lo más interesante, tiene que ver mucho con la poesía de los 90, con el tono que tratamos de crear en esa época y con la literatura que tratamos de valorar. También tiene que ver con el descontrol y con una manera un poco maldita, desprejuiciada y antiliteraria de relacionarse con la poesía y su entorno. Son los años de iniciación sexual y literaria, de alcohol, drogas y bardo. Todo eso es el ciclo segoviano, pero es un poco impreciso este ciclo segoviano porque hay excepciones a lo que lo define en casi todas las páginas. Sí, en otra entrevista él habla que dice que algo así como que bueno, todo de los 80 a los 90 fueron periodos de formación y después llegó la drogadicción. ¿Sí? Pero esto no como una cuestión clínica, sino con una profunda manera de entender la existencia. Bien, y que después se va mezclando y que lo diferencia, porque fíjate que utiliza el nosotros, o sea, el plural. Sí. Con nosotros está refiriéndose al núcleo de los 18 whiskies, Durán, Desiderio, claro. Bianchi. Es más, acá en el programa del año pasado tuvimos, ¿te acordás? Es el Dakar París, claro, que fue esa competencia que ha causado sensación en varios colegas. Por varios bares, porque todos pensaban que era un mito y lo encontramos en la red, en donde compiten una noche por unos digamos, circulando por distintos bares, tomando todo lo posible. Bueno, en el que quedaba en pie es el que como premio iba a recibir una edición. El que queda raramente, en realidad después nos damos cuenta de Villa que parecía claro, el que más modosito. Claro, parecía que iba a caer primero y no, es el que resiste a todo esto. Mira, veamos la misma pregunta en la otra entrevista a la que hacíamos referencia, que es la de Blatt y Río. Le preguntan los escritores a Durán, ¿cómo llegás a escribir Segovia? A ver si podemos reconstruir algo, dice Durán. Antes de escribir Segovia, tenía un conjunto de textos con los que ya estaba trabajando fuerte. Se llamaba Máquinas Amarillas. Se consigue algo de eso, o algún bosquejo de eso en la entrevista de Mayral. Era una estilización, este es el término que usa Durán para entender su manera de traducir desde los aspectos formales textos preexistentes. Era una estilización del chileno Maquieira, de los C. Harrier, que es un libro muy lindo. Maquieira ha estado en Contemporáneos alguna vez. No, con respecto a esto, en realidad acá se ve la impronta de traductor que tiene Durán. Durán, en otras entrevistas, habla sobre el trabajo del traductor, que dice que lo que le ha aportado a su poesía, es decir, la precisión, el conocimiento de la forma, la conceptualización, pero al mismo tiempo él decía que cuando iba traduciendo textos se daba cuenta que ese texto que estaba traduciendo no le gustaba, entonces empezaba a introducirse en la traducción. Bien, él hace como una especie de homenaje a Birri, por ejemplo, los libros de Birri. A Birri, claro, siempre venía con bonus tracks. Claro, vienen varios poemas, por ejemplo, de su factura y después coloca traducciones, ¿no? Claro. Bueno, él hacía lo mismo en algunos poemas de él, pero después decía, no lo vamos a dejar en secciones, lo vamos a meter dentro del poema. Entonces va implotando el mismo poema traducido. Claro, bien, creando una rareza, porque lo que después devino lo que fueron las traducciones chapitas, que para el que no sepa, las traducciones chapitas viene a ser algo así como una traducción fonética de los textos. Una traducción que puede ser un ignorante de la lengua. Exacto, no hace falta que yo sepa un idioma, el idioma en el que está escrito un texto determinado, para captar algo que es intraducible de la poesía universal, pero que de alguna manera trasciende los idiomas. Por ejemplo, uno de los primeros que hizo fue The Raven de Poe, El Cuervo,
y salió traducido como La rabia, todo en ese tono. Y es muy gracioso lo que pasa con ese texto. Obviamente los puristas lo sacan a cajas destempladas, pero en el texto se producen una especie de adopción de ciertos giros rioplatenses que transforman en otro texto. Hay un juego con el sonido bastante particular, y todas las traducciones chapitas buscan eso justamente, tratar de excelentes. Buscar la cadencia, buscar digamos, localizarlo o rescatarlo, porque en realidad hay un trabajo de rescate con respecto a las traducciones, por ejemplo, que se hacen en España, en la península, porque quien lee un lector de poesía, quien lee traducciones hechas en España, bueno, hay que ver que hay toda una, es otro viaje, pero lo que las traducciones chapitas también buscan el humor, lo desmesurado y bueno, y todo ese costado muy interesante que tiene el arte. Bueno, dice, ese libro fue lo último que estilicé antes de Segovia. Dentro de lo que podemos llamar una estilización, fue lo que mejor me salió. Y ahí ya quedé preparado y se fueron dando cosas. Yo tenía una inclinación especial hacia la oralidad, recitaba mucho y tenía ya como una voz que estaba formándose o se había formado, dice Durán, en torno al origen de Segovia. Entonces por ahí no tenía los textos, pero ya tenía un tono oral y eso fue bastante importante para escribir Segovia. Me levanté un día y me sentí en uno de esos momentos especiales. Estaba realmente tranquilo y el mate me ponía en un estado de excitación intelectual bastante intensa. Y ya llevaba 10 años de lecturas y formación en poesía americana e inglesa, en poesía argentina y chilena. Y bueno, todo eso se sintetizó en Segovia. La estilización, más el tono oral que tenía, más mi formación. Y cuando escribía Segovia pensaba, para darme ánimo, que estaba escribiendo la tierra yerma de acá. En este sentido lo que está haciendo, está juntando eso que se le dice, que Durán solamente podía escribir de los detritus, de la basura, de la esquina, del chabón, de lo que le pasaba en la calle, lo está mezclando con la obra capital de T.S. Eliot, La tierra yerma, la tierra baldía. O sea, y esto es Durán justamente, trabajar con los distintos niveles de la literatura. Bien, si es que tiene niveles de literatura, porque también hay que discutir qué es lo bajo o lo alto en la literatura, pero en torno a lo que él está diciendo, está mezclando. Por eso, Fabián Casas, cuando le hace la crítica, y cuando en el prólogo del Estado y el Samaron, dice que es un DJ, con un DJ contemporáneo que maneja estilos a su piacere, es decir, entiende, ha leído profundamente estos autores, bien, y puede mezclarlo con una digamos, una visión formal para su propia tarea. Pablito, estamos sumamente atrasados. Lo que vamos a hacer ahora, después de haber repasado estas opiniones en torno a las entrevistas, es justamente que escuchemos, que compartir Segovia, o por lo menos el comienzo de Segovia. Así que adelante, Darío, con ese ruidito y vamos a... Y si viene Segovia y termina con el arte y con la muerte, arriba, en los últimos pisos, se ven plantas verdes que cuelgan y mucha claridad que sale de atrás de los balcones. La luz crece a medida que se sube en el aire. Es una noche brillosa. Está seguramente por lo blanca la luna dorándose en el sol. Pero si llega a Segovia con su risa y termina con el arte y con la suerte, abajo, en los pisos cercanos a la calle, no alcanza el carbón. Abajo, obstinadas tertulias, secos carteles, relatos. El sol en el medio de la música. Si esta noche aparece Segovia, no habrá derrota para Gómez Ricardo, no habrá revancha para Pérez Héctor. Y de Cristina, ¿qué será? Situada siempre bien al medio de todos los objetos, árboles le van a dar, dicen, pero mejor que no. El otoño pasado vino nieve, hacía 30 años que no nevaba. Aquí, sin embargo, cae durante varias noches de marzo una nieve tonta, que nadie da por ella un peso, incertidumbre, presagios, tal vez, porque un otoño, una vuelta así con esa nieve vino, con su escaldado y sus mulas, las absoluciones y las penas. Amigo César, debes estar, como contás por carta, en una playa de Italia con tu novia, gozando en esa nada y pensar que aquí a nosotros nos pasa lo mismo. Martínez gozó a la mañana. Echeverri, José Pedro, tuvo felicidad hoy todo el día. Está la tarde verde, como un lago, esmeraldas, que no hay que adivinar, calmadas a la vista. Y si después viene Segovia y les ordena ditirámbico, tiritan. Si llegara a estar entre la gente y viera, si pudiera oír, si viese, se acabaría el apuro por la suerte y nadie, ni Bermúdez Antonio, ni Alonso Patricia,
Le duelen a Joaquín ya los pulmones de tanto soplar y hacer, sí, porque le salen a él muy bien las botellas, panzonas y redondas, sopla y le salen, las infla como un globo. Venden un jugo de frambuesa en botella de vidrio en el supermercado. Es para verlo, no debe ser muy rico. Una lluvia de otoño moja los pantalones colgados del alambre, están muy duros. Debe haberles quedado mucho jabón. Así, como un zumbido de avispa hacen y dan millones de vueltas antes de avisar que ya está todo guardado. Pero no todo lo hace ella, no. Hay que ayudarlo un poco porque todavía no puede pensar. Botellas como Joaquín, por ejemplo, no puede soplar. Cuando pueden pensar, ya habrá venido Segovia con la suerte y la comida. Esa es Posavasos, lo que suena esta noche musicalizando este primer programa del año 2013 de Contemporáneos, una banda que a mí me encanta, y este disco en particular se llama Yuyo y es como un viajecito de amigos, y grabaron un disco con lo que tenían, digamos, un bombo legüero, se escucha, una melódica que es la que está sonando, son tucumanos los muchachos y chicas, y está re bonito el disco. Casa Cuenta. En Mendoza cada día sumamos más hogares para la gente. 2.300 viviendas entregadas, 4.000 viviendas en ejecución, 3.500 viviendas a iniciar. Tu casa, un sueño que realizamos cada día. Mendoza, espíritu grande. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor.
De regreso, tercer bloque de contemporáneos esta noche, donde nos dedicamos habitualmente a dejarnos llevar por la voz de Pablo, que se toma el tiempo de escribir un texto en torno al autor del capítulo. Pablo acaba de llegar de Buenos Aires, así que hoy día van a tener que escuchar un texto mío, pero re cortito. No, y está en torno a una idea que a mí me parece muy interesante de Durán, dicha también en la entrevista con Vlad y Ríos. Ahí dice Durán: hacer un giro para lograr lo que creo que se trata de lograr, que en definitiva es la poiesis, la ostranenie, tanto flojito de griego, el extrañamiento del lenguaje significa esto, ¿no? Un concepto bastante clásico, el extrañamiento del lenguaje, hacerlo extraño, buscando lo que nunca ha sido dicho, y de lo que ya se ha dicho tratar de escapar por más que no lo logremos. Subrayo esto, ¿no? Buscando lo que nunca ha sido dicho, y de lo que ya ha sido dicho tratar de escapar por más que no lo logremos. Podríamos pensar entonces, continúo yo ahora, ya por fuera de la noción cultural de literatura, que hay textos comprendidos desde lo comunicacional y otros textos inversos, comprendidos desde lo artístico, cuyo cometido no es participar del lugar común que es el lenguaje, ¿no? Sino más bien escaparle a lo ya dicho, a los elementos comunes, compartidos del lenguaje. En esta extrañeza del lenguaje de la que nos habla Daniel Durán, se entiende una idea que he compartido con ustedes en más de una oportunidad, que es la siguiente, ¿no? Que es entender al arte como lo contrario a la cultura, o como algo que no tiene que ver con la cultura, si no quieren verlo como lo contrario, el arte como la acción que busca correr, desplazar los límites de lo real, y en ese sentido brinda un servicio al pueblo. Ese servicio al pueblo es que nos da la chance de flashearla, ¿no? Esa es una buena función si se quiere buscar tal cosa. Bueno, entender al arte como aquella acción humana, y por tanto surgida de la cultura, tendiente a correr, a desplazar los límites de lo real, y de lo ya dicho escapar aunque no lo logremos, dice Daniel Durán. Esa era la cosita que quería compartir en este bloque. Otro aspecto muy interesante es el de Daniel Durán como editor. Recién fuera del aire estábamos charlando eso con Pablo. Realmente, bueno, lo que decías vos anteriormente, lo de las entrevistas, que podríamos estar todo un programa con las entrevistas de Durán, porque son sumamente nutridas, sumamente enriquecedoras y sumamente cáusticas a la hora de analizar tanto el panorama poético como el panorama editorial. En este caso tenemos una especie de autor anfibio que se mueve muy bien en las dos. Y algo muy particular en ese retiro que él tuvo durante un momento, que no escribía, decía que no escribía, al menos que no escribía y no publicaba, que era que se dedicó a editar. Pone el mismo énfasis, si quiere, la misma pasión, tanto a la hora de publicar, de escribir, publicar, ¿no? Y la de editar. Él dice que en realidad con una guillotina, con la pequeña fotocopiadora que tiene en su casa. Así ha hecho del Diego. Así empezó las del Diego y las ediciones Chapita, ¿no? Puede perfectamente combatir a la gran industria editorial, porque yo no necesito, yo necesito que me publiquen, yo me publico. O sea, no tengo angustia por no ser publicado, directamente me publico a mí mismo. Y eso es interesante ver como una forma de contraveneno, de antítesis a cierto fetiche que hay con la publicación de la editorial. Cuando la editorial sabes muy bien que no te va a venir a publicar. Porque para que te publiquen ciertas editoriales tenés que escribir lo que la editorial quiere que vos publiques. Exactamente. Entonces son opciones muy interesantes de ver. O sea, es como pensar la literatura como se piensan los remedios genéricos, por ejemplo. Es decir, los remedios genéricos contra la gran industria de la farmacéutica, por ejemplo. ¿Por qué no pensar la literatura como un genérico? Buenísimo. Sí, y eso es Durán también, un montón de gestos libertarios en su manera de editar, que ha inspirado a muchísimas otras editoriales de todo el país, ¿no? Tanto del Diego como la colección De hecho, Chapita. Cuando vino a Mendoza, ¿te acordás aquella vez en la Feria Indigentes que vino? Tipo trajo su material publicado, pero te digo que le ponía más énfasis en lo que había publicado él como editor que lo que él mismo como poeta había publicado. Estaba planteando, y es más, dio algunas charlas sobre eso, es decir, cómo se podía editar, inclusive con el proyecto que tiene de la editorial, es ir a enseñar a armar los libros, y eso es toda una definición de lo que es la literatura y lo que es un autor.
Estamos bien complicados con el tiempo, pero tenemos un audio que la verdad yo no lo había escuchado y es muy lindo y vale la pena que lo escuchemos. Y se va a ver al Durán del que hemos estado hablando, ¿no? Bastante escandaloso, libertario, también objetivista en la mención de las cosas y muy formalista. Van a dejarse cautivar por este audio, donde Durán está como performer, acompañado por Richard Coleman, el guitarrista de varias bandas, últimamente de los Siete Delfines. Así que vamos. Tratar con esta guitarra que es una lapsteel, muy buena. Y bueno, este poema se llama Cabeza de Buey y en realidad es la primera letra del alfabeto, es la letra A, que es una cabeza de buey. Si la acostamos a la letra A, si ponemos un puntito en el medio, van a ver que es una cabeza de buey. Son los rastros ideogramáticos de las grafías, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos con este último tema conjunto, cabeza de buey. Cabeza de buey. A la calle baja el silencio de los cuartos, el brillo de los muebles en una oscuridad con detalles, los dígitos rojos de la hora, los zamparinos que avanzan y se retraen de los búmetros que estallan en volumen seco. De esos fosforescentes resplandores débiles se cubren los cabellos húmedos, brillosos, de una mujer dormida en celo productivo. Hasta la calle baja el silencio de las casas, garajes, y de las avenidas a los edificios se filtra el gran silencio de los autos guardados, detenidos. Un patrullero cubierto de hojas húmedas y secas, triple halo blanco, azul y rojo de la luna que estuvo llena hace 3 días y ahora mengua, liberando, se desimanta de su compacta redondez, va por atrás de las construcciones hacia su pozo negro. Al oído en los cuartos llega el zumbido del mosquito que eleva la línea de vuelo y retorna luego ululando una ambulancia blanca. Una ráfaga de luz roja resbala por las paredes interiores del cuarto con ventanas abiertas. ¿Quién se debate en una idea inmortal? ¿Quién muere ahora pensando en el momento que se detienen todos los derroches? ¿Guardarás tu cara juvenil para llevarte el dorso, el animal extraño? Y en las precisiones despojadas de ilusión, ¿quién vive a los cuartos amplios, soleados, absorbentes? Va a entronar de los monstruos, bozarrones de paja quebradiza, la bolsa de plástico rodando ante la mirada de los hombres. Va y viene el polvo, el viento entra en corredores finos, sube escaleras mojadas, mueve derechos aún verdes y en la extensión de las calles ablanda su frente y adelanta. Una alarma estremece a todo el barrio. El pez sigue solo, inmóvil en su pileta, bajo los ruidos, en su cueva de agua, la tortura
Ahí estaba Daniel Durán junto a Richard Coleman, desde un encuentro de lecturas que se hizo en el Centro Cultural España en Buenos Aires. Eso es lo que acabamos de escuchar. El audio no es del todo preciso por fallas de origen, no andaba bien ese micrófono, pero me parece que valía la pena escucharlo. Daniel Durán esta noche en Contemporáneos. Y bien amigos, ya pronto al chau chau adiós de este día lunes. Bueno, eso, agradecer a todos los que hacen posible que esto suceda otra vez, en particular a la radio, que nos ha abierto, como siempre, con muy buena onda las puertas para laburar. Bueno, ¿qué más para decir? Bueno, un nuevo ciclo, un nuevo año, un nuevo catastro de lecturas. Ajá. Me gusta pensarlo así. Está mapeo. Bueno. Está bueno. De lecturas que todavía hay que hacer, de relecturas que también nos debemos, de sorpresas y enojos con respecto a algunos autores y al mismo tiempo con nosotros como lectores, contra mí, porque esto es abierto, es una cuestión que es un viaje, lo pienso en términos de viaje, ¿no? O sea, ir descubriendo autores, estéticas, discusiones, dentro y fuera de lo que entendemos por lo contemporáneo. Lo contemporáneo es lo que te golpea la puerta, creo. Lo que te interpela todo el tiempo. Totalmente. Y no siempre te interpelan bien. Exacto. Y está buenísimo que no te interpelen bien. Ojalá que podamos hacer eso este año. Arriesgarnos al extremo con la lectura. Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Esa es la película. Bien, otra de las cosas es que estamos estrenando, el nuevo blog, bien, para movernos después de, digamos, después del día lunes, bien, sí. La idea va a ser subir los programas, así que como esto lo construimos de a dos, pero es necesario también el vínculo y la ida y vuelta, aceptamos críticas, suspicacias y puteadas amablemente o no. Como quieran. Así que eso está abierta la comunicación para que inclusive que sugieran algunos autores también, porque nosotros obviamente tenemos nuestro criterio y por ahí coincidimos inclusive en el aire o no, bien, pero también está bueno poder ir aumentando el registro de este mapa, ¿no? Sí, de una, dialoguemos, eso, propongan. Por ahí de repente le decimos al aire que no nos da por tal motivo y está bárbaro que ese ida y vuelta. Bueno amigos, esta noche estuvo Daniel Durán en Contemporáneos inaugurando nuestra temporada 2013. Muchas gracias a Darío Figueroa que ha estado laburando ahí atentamente. Gracias a ustedes, muy bien, afinadísimo y afiladísimo. Se notó la dureza de la pretemporada. Ajá. No. Bueno, muchas gracias. Y eso, muchas gracias, a todos los que estén escuchando, que vaya a saber quiénes sean. Qué lindo pensar en eso. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.